son salidas de las cobranzas, vamos a empezar por las cobranzas, ¿sí? Las cobranzas son aumentos de dinero que lo podemos cobrar en efectivo o en efectivo sería dinero en efectivo o similares, ¿sí? Como ser el cheque o a través de transferencias bancarias, ¿sí? Entre cuentas. El deudor a nosotros nos abona a través de su transferencia, de un pago vía transferencia bancaria, que ahora es muy común y de uso ya prácticamente todo el mundo lo acepta, ¿sí? Todavía hay actividades que no que aceptan solo cobranza en efectivo, pero son ínfimas, ¿sí? Las operaciones que dan origen e incremento de dinero son la cobranza al contado, financiada, cobranza documento de servicio de alquiler. Siempre la documentación de respaldo es el recibo, salvo en el caso de las ventas al contado, que ahí va a ser la factura duplicada, ¿sí? Con el ticket de venta, y la transferencia que va a ser el comprobante de la transferencia, el comprobante que nos emite el banco, ya sea el ticket del banco, si nosotros fuimos, si el acreedor, sí, el deudor nos abonó en una vía transferencia bancaria, pero en un cajero automático, o bien el certificado que da la constancia que da el Combanking, ¿sí? Pueden ser modificativas o permutativas, sí. Permutativa la cancelación de un crédito con anterioridad y modificativa la venta al contado, ¿sí? Bien. Esto, dinero en efectivo o banco contra la cuenta deudora va a ser caja o banco, ¿sí? Y la acreedora, cobranza, eh, clientes, deudores por venta, venta, etcétera, ¿sí? Dependiendo del tipo de operación. Ahora, yo quiero ir, como esto ustedes ya de cierta forma lo fueron viendo, las cobranzas, lo vamos a entender mejor con el práctico, así que esto lo vamos a pasar un poco rápido, sí, porque hay otros ejercicios que tienen mayor impacto de teoría, ¿sí? Cuando lo hacemos, cobramos ventas con dinero en efectivo, caja ventas, ahí a débito fiscal, eso ya lo veníamos viendo. Con transferencia bancaria, banco a, banco a cliente, o por ejemplo, banco a ventas, ahí va débito fiscal. Con la cobranza en efectivo, ¿yo qué puedo hacer? Mantenerlo, vamos a usar la cuenta caja, depositar la totalidad, va a ser cobranza a depositar, o una combinación de las anteriores, ¿sí? Que son caja o banco, ¿sí? Y acuérdense, cuando nosotros depositamos la totalidad, íbamos a utilizar el fondo fijo ahí, que ya ustedes vieron anteriormente en la teoría. Eh, bien, los pagos se pueden realizar con dinero en efectivo, implica, acuérdense, todos los pagos implican una salida de dinero. Y puede ser dinero en efectivo o bancario a través de la emisión de cheque, transferencia o pago online. Transferencia y pago online es más o menos similar. La diferencia está que un pago online muchas veces puede ya ser, ¿sí? Un débito automático, ¿sí? Hay veces que uno carga en la página del banco, el home banking, paga el código, inserta el código de pago y automáticamente ya, cuando son facturas de servicio, queda vinculada a la cuenta y se paga constantemente online. Uno le puede poner un límite para evitar, sí, que un mes venga un problema de facturación, sí, nos hayan facturado de más, pónganse la luz o el agua,
y si yo no tengo el límite, lo va a pagar automáticamente, ¿sí? La diferencia es que las transferencias, a diferencia del pago online, no necesariamente sí implica ingresar a la vía web, ¿sí? La transferencia, recuerden que también se puede realizar pagos con transferencia a través de los canales de cajeros automáticos, ¿sí? La extracción de fondos o la disminución de efectivo puede ser por pago de compra al contado, pago de deuda y pago de servicio. Siempre, chicos, que nosotros hablemos de un pago al contado, ¿sí? No necesariamente implica la salida de dinero en efectivo físico, sino que también lo consideramos como un pago en efectivo al que realizamos vía transferencia bancaria, emisión de cheques o pago online. La documentación de respaldo va a ser el recibo original. Interrúmpanme si alguno... Bien, ahora lo voy a explicar el fondo fijo. Fondo fijo es cuando nosotros, ¿sí?, destinamos un monto de dinero ¿sí? Nosotros, ya pasa por una política en la empresa, el fondo fijo. Es así, es lo siguiente, el fondo fijo yo utilizo un monto de dinero pequeño para gastos menores, en efectivo, ¿sí? Supónganse comprar lapicera, bolsa, gastos de operativos de la empresa, pero pequeños, ¿sí? ¿Cuándo vamos a nosotros utilizar la cuenta fondo fijo? Cuando todas las cobranzas diarias nosotros las depositamos en el banco, ¿sí? La depositamos en el banco a las cobranzas diarias, entonces utilizamos la cuenta fondo fijo, reservamos un dinero semanal o mensual para gastos menores, ¿sí? Por ejemplo, pagar un motomandado, pagamos con fondo fijo. Eh, Cambiar el cartucho de la impresora lo pagamos con fondo fijo, ¿sí? Pero pagar a un proveedor emitimos un cheque. Para todos los pagos, pónganse menores a 1.000 pesos, utilizamos fondo fijo. Eso ya lo va a determinar las políticas de la empresa. Para los pagos mayores a 1.000 pesos se emite un cheque, ¿sí? Eso es el ejemplo, una política de la empresa con respecto al fondo fijo. ¿Se entendió, Maxi? Usted, esto, o sea, nosotros hoy lo que vamos a dar es... Profe. ¿Eh? Sí, profe, ¿se entendió? Bueno, lo que hoy nosotros vamos a ver es el ejercicio 2 y 3. Por eso es la teoría del ejercicio 2 y 3, porque todo lo que es fondo fijo, eso está en el aula. Ya está disponible la unidad 9 también, que vamos a empezar a dar la semana que viene, que es muy larga. Así que la semana que viene vamos a dar clase los 3 días, ¿sí? Hoy vamos a dar el ejercicio 2 y 3, de última, la semana que viene agregaremos otra clase si quedan dudas, ¿sí? Bien, así que ya están los videos, ejercicios, todo. El recibo original siempre va a ser para las facturas de servicios pagadas en un Rapipago, por ejemplo, tiene que ser factura intervenida por el cajero, ticket de pago. El recibo de los empleados, el ticket de pago de la declaración por impuestos, etcétera, ¿sí? Los pagos pueden generar variaciones permutativas en el caso de que sean deudas canceladas, eh, deudas generadas con anterioridad pero canceladas en este momento, o modificativas en el caso de que pague, por ejemplo, la luz, el agua, y yo no lo haya reconocido contablemente, ¿sí? O sea, recibí la factura y la pagué, ya cargo a gasto, ¿sí? Inmediatamente, no es que hago luz a acreedores varios y ese mismo día, si solo la recibí y la pagué, sí, o por ejemplo, los gastos de papelería, compré una resma de papel porque me quedé sin papel y la pagué en efectivo, entonces ese gasto, esa operación de contado ya me implica un reconocimiento de gasto, ¿sí? Para los gastos, ¿sí? Para el pago, el hecho generador del pago, del pago, ¿sí? El hecho generador importante de la registración del pago es la entrega de dinero. Bien, la registración contable
La cuenta deudora es la cuenta que nos va a indicar el motivo por el cual se va a disminuir el dinero, ya sea por compra de mercadería al contado, o bienes de uso al contado, o la cancelación de un pasivo, ¿sí? Y tenemos las cuentas acreedoras, ¿sí? Que van a ser caja o banco, que es la cuenta con la que realizamos el pago, ¿sí? Lo que va a definir si es permutativa o modificativa la operación es la cuenta que debitamos, ¿sí? Una cuenta activa, una cuenta de gasto. Cuando compramos mercadería en efectivo, mercadería iba a crédito a caja, pago de servicio, agua a banco. Cuando emitimos un cheque utilizamos también, en este caso era online, el comprobante pago online que nos tira el mismo sistema así de home banking, nos da la opción de descargar el comprobante. Igualmente los comprobantes quedan registrados en la sección de pagos, ¿sí? Suelen quedar registrados y uno los puede descargar en cualquier momento. Cuando emitimos un cheque IVA banco, por ejemplo, ¿sí? Podemos poner también el número de cheque, sí, porque el talón de cheque también nos va a servir de documentación. Otros. Bien. Compra financiada mediante transferencia. Fíjense, ya sea que emitimos un cheque, o pagamos por transferencia, o pagamos online, siempre la cuenta que vamos a utilizar es la cuenta del banco, ¿sí? Cuenta corriente o caja de ahorro, pero siempre utilizamos la cuenta banco. Para los pagos en efectivo vamos a utilizar la cuenta caja o fondo fijo en su defecto si son pagos menores. ¿Qué pasa? Si nosotros tenemos determinado fondo fijo, todos los pagos que vamos a realizar van a imputar todos los pagos mayores al monto que determine el fondo fijo, lo vamos a imputar a través de la cuenta banco, ya sea pago con cheque, vía transferencia o pago online. Y vamos a utilizar la cuenta fondo fijo para pagos menores, ¿sí? ¿Qué es una transferencia bancaria? Consiste en trasladar el dinero de una cuenta bancaria a otra, del mismo titular o de titulares diferentes. Indica, ¿sí? Es una variación permutativa porque, no permutativa, perdón. Va a ser permutativa o modificativa dependiendo si pagamos un servicio o no. ¿Sí? Indica un aumento en la cuenta bancaria de destino y una disminución en la cuenta bancaria de origen. Estamos pagando de banco a banco. En este caso, ¿sí? No interviene una persona física, ¿sí? Se paga de banco a banco, de dinero virtual. Podemos realizar cobros, pagos, o, por ejemplo, como dice, trasladar el dinero de una cuenta a la otra. ¿Qué significa? Por ejemplo, si yo emití un cheque, ¿sí? Y está muy cerca el vencimiento de ese cheque y es un monto muy significativo, y en la cuenta contra la que giré no tiene dinero, pero yo tengo otra cuenta bancaria que sí tiene dinero, giro dinero de una cuenta a la otra para poder pagar ese cheque, ¿sí? ¿Entendió hasta acá? ¿Alguna duda? En efectivo para compras menores, ¿sí, Facundo? Ahí vamos a ver ahora, justo ya llegamos a lo que es fondo fijo. ¿Qué entendemos por fondos fijos? Son la suma de dinero en la empresa, que tiene la empresa para hacer frente a pagos de pequeños montos, ¿sí? Y mucha frecuencia, o sea, pagos pequeños, pero que siempre se generan, ¿sí? Sirve para efectuar pagos menores. ¿Y cuándo utilizamos fondos fijos? Cuando la empresa decide depositar diariamente su recaudación y efectuar pagos mayores a los determinados por el fondo fijo con cheque. ¿Qué ventaja tiene esto? Permite una mejor organización administrativa de la empresa, ¿sí? De fondos, en una política de fondos,
y el mejor control interno de los fondos, ¿sí? ¿Por qué? Porque si nosotros lo tenemos en caja, además, otra cosa, además que nos brinda seguridad, porque si ustedes tienen ese dinero en caja, implica un mayor costo de oportunidad de ese dinero. ¿Por qué? Porque si yo lo tengo en la empresa, todas las cobranzas, corro riesgo de que me asalten, de que me roben, ¿sí? Si me asaltan o me roban, eso me va a generar algunos pequeños problemas también de, no solo de seguridad ni de salud, sino también de liquidez. ¿Por qué? Porque si yo tengo las cobranzas toda la semana y en toda la semana cobré 100.000 pesos y yo el lunes tengo que pagar los sueldos, si yo lo dejo a la empresa y me roban, no voy a tener para pagar los sueldos. En cambio, si yo las ventas diarias las deposito al otro día, tengo una ventaja de que de no tener ese dinero en la mano y evitar problemas de seguridad. Hoy en día hay bancos que tienen, uno puede realizar los depósitos las 24 horas. O sea, cierro mi caja a las 8 de la noche, a las 8:30, 9 estoy depositando en el banco, ¿sí? De la noche. Eso también nos da una ventaja. Bien. Variaciones y documentación respaldatoria del fondo fijo. Cuando constituimos el fondo fijo hay que tener en cuenta tres momentos. El tratamiento contable implica tres momentos. Constitución es cuando asignamos el dinero al fondo fijo, ¿sí? Se incrementa la cuenta del activo fondo fijo y disminuye la cuenta del activo banco cuenta corriente. Es permutativa, ¿sí? El hecho generador es la autorización de la Constitución y la documentación de respaldo, la orden de pago autorizada. ¿Cuándo utilizamos el segundo momento? La utilización es por los pagos menores en efectivo, ¿sí? Representan un incremento en los resultados negativos y activos y una disminución del activo. Por eso es que puede generar una variación permutativa modificativa, ¿sí? La registración contable sería agua y energía, por ejemplo, los gastos, librería y papelería, a fondo fijo. ¿Cuál es la documentación de respaldo? Cada una de las facturas que fuimos recibiendo, ¿sí? La reposición, al restituir los fondos fijos, ¿sí? Tenemos que tener en cuenta la rendición documentada, ¿sí? Mediante la emisión de un cheque. Y la reposición es, hay dos formas perdón, para la reposición emitimos un cheque, ¿sí? Pero para eso primero tuvimos que rendir el fondo fijo, y la rendición del fondo fijo es en cierta forma la utilización, ¿sí? Utilización y rendición van más o menos de la mano. La diferencia está en que la utilización puede ser diaria y la rendición del fondo fijo semanal, ¿sí? Entonces nosotros semanalmente llegamos el viernes, ¿sí? Viernes, ¿cuánto se utilizó el fondo fijo? Lo determinamos en 1.500 pesos, se utilizaron 800, ¿sí? Quedaron estos 700. Entonces, cuando yo emito el cheque y repongo el fondo fijo, ¿sí? Ahí es donde vamos a emitir un cheque por los 800 pesos, ¿sí? Por la diferencia entre lo utilizado y la reposición. El fondo fijo se debe mantener ese monto, ¿sí? Durante la mayor cantidad de tiempo posible, ¿sí? O sea, a ver, yo termino un fondo fijo de 1.000 pesos y yo tengo que atender los gastos. Si yo tengo gastos diarios por 1.000 pesos, voy a tener que rendir y reponer el fondo fijo todos los días. Entonces, capaz que me conviene realizar un fondo fijo un poco más grande, con un monto un poco más grande, para poder ahí, ¿sí? Reponerlo semanalmente, ¿sí? Cuando usamos fondos fijos, todas las cobranzas y dinero en efectivo, la utilizamos en la cuenta
o se ven reflejadas en la cuenta cobranzas a depositar, ¿sí? Bien, seguimos con la presentación, logré que quede acá en la pantalla. No baja. Bien, sí, acá tienen registrar la utilización y reposición. La diferencia está en que ahí lo que tiene que ver es la decisión, la toma de decisiones en ente, ¿sí? La ventaja es que cuando uno desdobla el pago del fondo fijo, sí, se introduce, hay un control, ¿sí? Entre la rendición y la reposición, uno puede llevar ciertos controles que me permiten determinar mejor si se está utilizando bien el fondo fijo o no. El depósito de dinero implica un aumento de dinero bancario, la misma disminución que el dinero en efectivo, y acá utilizamos banco, a cobranza, depositar y la documentación de respaldo de la boleta de depósito. Ahora vamos a ir, ¿qué nos puede cobrar el banco? Débitos y créditos diversos, tenemos emisión de libreta de cheque, mantenimiento de cuenta, comisión de los servicios bancarios, impuestos varios, etcétera. Dentro del banco, esto, comisión y gasto bancario, interés, etcétera, siempre van a aparecer en el resumen bancario, ¿sí? O la nota de débito bancario. Hoy en día, con los sistemas de home banking o banco virtual, a nosotros nos permite tener un control más estricto, más diario, ¿sí? Y ya tomar conocimiento de estos gastos mucho antes que nos llegue el resumen, además que los resúmenes se llegan vía web. Quiero que presten atención a esto, el rechazo de cheques y lo que vamos a ver después, que es el descuento de documentos, ¿sí? ¿Cuándo nos pueden rechazar un cheque? Es cuando una entidad bancaria no nos paga un cheque presentado al cobro. ¿Por qué? ¿Y por qué no nos pueden pagar el cheque? Ya sea que el cheque no cuenta con fondos, ¿sí? O sea, la empresa que lo emitió no cuenta con fondos en su cuenta bancaria, en la cuenta contra la que giró el cheque, o no posee autorización para girar el descubierto, que el descubierto bancario es un crédito a corto plazo que brinda el banco a los que poseen caja ahorro o cuenta corriente, ¿sí? Para, diríamos, hacer frente a esa falta de dinero temporal, ¿sí? A esa falta de liquidez temporal. Entonces el banco dice, bueno, vos no tenés plata, ¿sí? Pero vos tenés habilitado hasta un cierto monto de descubierto y te pagamos ese cheque. Cuando vos deposites dinero, nosotros vamos a cubrir ese descubierto a los intereses, ¿sí? Para que puedas seguir operando. O también pueden haber errores formales en los mismos. Los cheques no pueden estar tachados, el nombre del beneficiario y del titular de la cuenta tiene que ser claro. El monto escrito en números tiene que coincidir con el monto escrito en letras. Entonces, cualquier error que haya, ¿sí? Implicaría que ese cheque no puede ser pagado, o sea, que se lo rechacen. O que el cheque mismo esté vencido. O sea, que yo me presente a cobrar el cheque después de su vencimiento. ¿Qué significa esto? Un cheque, cuando yo lo emito, tiene validez 30 días hábiles, 30 días corridos, ¿sí? Yo me presento el día 31 y ese cheque ya no va a ser pagado, ¿sí? ¿Se entendió hasta acá? Sí, profe. Estos van a aumentar el derecho a cobrar. En el caso que sea un cheque de un, nos paga con un cheque
un cliente, ¿sí? Una venta al contado nos pagan con cheque. Ese cheque nosotros lo fuimos a depositar y rebotó porque la cuenta no tenía fondos, ¿sí? O tenía un error formal y no nos dimos cuenta, era por 100.000 pesos y el cliente anotó en letras 100.000, pero en número 10.000. Entonces, ese gasto, ¿sí? Se lo vamos a cobrar al cliente. Eso sería una decisión correcta. Otra decisión podría ser que la empresa se haga cargo del gasto. Eso ya parte por las políticas internas del ente, pero lo recomendable es que ese gasto se lo cobremos al cliente y no a nosotros. La documentación de respaldo de la nota de débito bancaria y el hecho generador es el rechazo del cheque. Ahí nace nuestra cuenta de deudores por cheque rechazado, ¿sí? Deudores por cheque rechazado, una cuenta de activo, el rubro crédito, ¿sí? Que representa el saldo que debe cancelar los clientes por habernos emitido un cheque que o no tenía fondos o poseía un error formal, el cual no pudo ser cobrado por el ente, ¿sí? Y el banco lo rechazó. La cuenta va a estar formada por el monto nominal del cheque más las comisiones y gastos cobrados por la entidad bancaria. Y ahora vamos con el descuento de documentos, ¿sí? La tenencia de documento de cartera, que hablamos del punto de vista activo, ¿sí? Nosotros vendimos y el cliente nos entregó un documento, ¿sí? A cobrar a 30 o a 60 días. ¿Qué pasa? La empresa con los documentos tiene tres opciones. Una, conservarla hasta el vencimiento y cobrársela al cliente. A los 30 días o a los 60 días viene el cliente y nos paga a nosotros. Otra opción es endosarlo. Lo endosamos como medio de pago a los proveedores o lo endosamos como una garantía personal a un crédito, ¿sí? Por el monto. Supónganse, nosotros realizamos una compra y el proveedor nos dice, sí, lo hago a crédito, pero dame algo que me sirva de garantía contra ese crédito, ¿sí? Entonces le endosamos un documento por el monto, ¿sí? O sea, tenemos el documento y lo utilizamos para garantizar la operación. O bien, descontarlo, ¿sí? En una entidad financiera, en un banco generalmente, que nos anticipa el importe neto del documento. En realidad lo que hace el banco desde el punto de vista financiero es descontar ese documento cobrándole una tasa de interés, ¿sí? Que desde el punto de vista de la doctrina, es una operación por la cual se transfiere el derecho de cobro que posee el ente respecto de un crédito documentado a favor del tomador, que implica un adelanto del importe consignado como valor nominal a cambio de interés. O sea, nos adelantan el monto neto de intereses, y nos cobran los intereses. Entonces, tenemos un cheque, un documento a cobrar, perdón, por 10.000 pesos, y el banco nos abona 8.000, ¿sí? Pónganse, 8.000 pesos nos abona el banco. Los 2.000 pesos de diferencia, el interés que nos cobra el banco a nosotros por dicha operatoria. Lo que hace la empresa es transferir el crédito contra un tercero. ¿Qué pasa? Esto nos genera a nosotros una posible contingencia, un pasivo contingente futuro, un posible pasivo contingente, ¿sí? Que en el caso en que el que emitió el cheque, el documento, perdón, a su vencimiento no lo abone. Y si no lo abona, tenemos que utilizar la cuenta documentos de terceros vencidos impagos, ¿sí? Nosotros mostramos el documento, ¿sí? En una cuenta regularizadora de activo, documento de tercero descontado, ¿sí? Que es la que nos muestra la contingencia que nombré anteriormente. ¿Qué significa para el banco
¿qué significa que sea doblemente garantizado el crédito? Que nosotros, si el que emitió el documento al vencimiento, ¿sí?, no se presenta, no lo paga, el banco, si no le paga el que emitió, se lo cobra al que descontó el documento, ¿sí? Bien, ¿hasta acá alguna duda? Bueno, seguimos. Entonces, si no hay dudas, seguimos. Bien, ¿qué tenemos? ¿Qué variaciones? Tenemos venta con recepción del documento, descuento del documento ante el banco. ¿Sí? Primero la venta, o sea, recibimos el documento, la venta documentada. El descuento del documento ante el banco, el devengamiento de los intereses, tanto el devengamiento y los intereses pactados, ¿sí?, que con el documento, como los intereses que surgen del descuento del documento. Y al vencimiento del plazo tenemos las dos opciones. Una, que el deudor se presente y cancele el documento, lo cual a nosotros nos implica que eliminar la cuenta regularizadora de activo que muestra la contingencia, y que no se presenta al vencimiento, lo cual nos genera un pasivo a nosotros, ¿sí?, con el banco, porque el banco nos va a cobrar, ¿sí?, ese documento, y a nosotros lo que tenemos que hacer después es el nacimiento de otro activo, porque ese documento nosotros vamos a tener que presentárselo a cobrar al emisor, al que nos emitió el documento, y si él no lo puede pagar o no quiere pagar o lo desconoce, vamos a tener que recurrir vía legal al cobro del mismo, ¿sí? ¿Cómo se tratamiento contable? La venta documentada, ¿sí?, documento a cobrar, lo descontamos ante el banco, intereses negativos, comisiones a IVA a documentos de terceros descontados. Cuenta intereses negativos adelantados, ¿sí? Esta cuenta es intereses negativos adelantados sobre documentos descontados, de terceros descontados. Es cuenta regularizadora de regularizadora de activos. ¿Cuál es la cuenta regularizadora de activos acá? Documento de terceros descontados que me regulariza la cuenta documentos a cobrar, ¿sí? ¿Entendido? Lo vamos a ver en un práctico. Después tenemos el devengamiento de intereses, ¿sí?, todos los meses, y que al vencimiento del plazo, que pague, que el librador del pagaré lo abone en el banco o que no lo abone. Si al vencimiento del plazo, sí o sí, debemos cancelar la cuenta documento de tercero descontado, ¿sí?, contra documentos a cobrar. Sí o sí, siempre. Lo que hay que ver después es si se presentó al cobro o no. Si se presenta al cobro, ahí finaliza, ahí finaliza la operación, ¿sí? Se presentó al cobro y tenemos documento tercero de contado, documento a poner. Este asiento se hace al vencimiento del documento, se el librador haya pagado o no el documento, ¿sí? Al vencimiento del plazo, yo doy de baja el documento a cobrar contra el documento tercero descontado. ¿Qué pasa? Si no lo abona, ¿sí?, la empresa se tiene que hacer cargo de abonar ese documento, porque nosotros se lo endosamos al banco, ¿sí? Y al endosárselo al banco, nosotros utilizamos la cuenta, tenemos que acreditar la cuenta Banco Patagonia, ¿sí?, contra deudores por documentos vencidos impagos, ¿sí?
Bien, préstamo bancario y el resto les toca ver a ustedes. Vamos a ver ahora si el práctico, el ejercicio 3 de Juan documento tercero, ¿sí? Sol SRL tiene problemas financieros debido a que sus compras son generalmente al contado y sus ventas a plazo. Por consiguiente, ante la necesidad de obtener fondos inmediatos, decide descontar en el banco el siguiente documento. ¿Sí? Habíamos hecho una venta el 1 de agosto, ¿sí? Por 12.000 pesos. Tenía una tasa de interés del 2% mensual, IVA 21%, costo de venta 9.000. ¿Sí? El 3 de agosto descontamos el documento en el Banco Río, interés por descuento documento 300 pesos, IVA 21%, 63 pesos. Bien. Tarea. Identifique las... Acá tengo preguntas. ¿Qué es endosar? Bien. Endosar significa firmar. Sí, el endoso es cuando nosotros firmamos la parte de atrás del cheque. Transferimos la titularidad de del cheque, del pagaré, en este caso el documento, transferimos eh, transferimos a otra persona ese documento, ¿sí? Por ejemplo, yo cobro un cheque, recibo un documento, ¿sí? Lo quiero utilizar como medio de pago o de entregárselo al banco y lo tengo que endosar. Entonces, yo digo, este documento emitido por Nicolás Domínguez, ¿sí? A favor mío, Carlos Casali, se lo entrego a Néstor Fernández, ¿sí? O al banco Néstor Fernández, para que me adelante el monto, ¿sí? ¿Qué pasa? Si vos que emitiste ese documento no te presentaba a Néstor Fernández a pagárselo, va a recaer sobre mí la responsabilidad, ¿sí? ¿Quién es el librador? Dice Néstor. Librador es quien firma el documento, ¿sí? Quien se compromete a pagar el documento, ¿sí? ¿Quién lo emite? En este caso sería el comprador, en el caso de una venta al contado, ¿sí? Nuestro cliente es el librador. Bien, ¿entendió? Sí, ¿Entendió, profe. Nicolás? Buenísimo. Seguimos. Bien, ¿qué tenemos que hacer? Identificar las variaciones patrimoniales que provocan las operaciones que se enuncian más abajo, explicar cuáles son los resultados que se generan y registre las variaciones patrimoniales derivadas de esta operación. Bien, cuando recibimos el documento, nosotros lo recibimos por el monto de la venta, que eran los 12.000, más los intereses, más el IVA, ¿sí? Entonces tenemos 12.000, los intereses son el 2% a 30 días, ¿sí? 240 pesos. Y tenemos la cuenta regular, acreditamos la cuenta regularizadora de activos, intereses positivos adelantados sobre documentos a cobrar. Y la cuenta de débito fiscal que está formada por los 12.000 pesos más, o sea, 12.240, si el precio contado más los intereses por el 21%, ¿sí?
Y después terminamos el costo de venta mercadería por 9.000. ¿Hasta acá alguna duda? Es una operación normal, ¿sí? Ahora después procedemos a descontar el documento en el banco, ¿sí? El primer momento era la recepción del documento. El segundo momento era el descuento del documento en el banco, ¿sí? Y el tercer momento es el tercer momento, vamos a ver después al vencimiento, ¿sí? Vamos a ver cuándo lo descontamos en el banco. Cuando lo descontamos en el banco, ¿sí? El banco a mí me va a abonar el valor del documento, neto de intereses y IVA que me cubre el mismo banco, ¿sí? ¿Por qué? Porque el banco me realiza esa operación de descuento y él no es que quiere ganar estos 2.40, él quiere ganar más plata, ¿sí? ¿Quién está necesitando la plata? ¿El banco o yo? Yo estoy necesitando la plata. Entonces, cuando voy a descontar al banco, el banco, ¿qué me resta? De estos 14.000 que yo tenía, 8 días le tengo que restar 363 pesos, ¿sí? 300 en concepto de interés y 63 pesos en concepto de IVA sobre ese interés. Entonces tengo, acredito la cuenta documento a cobrar descontado, ¿sí? Que es regularizadora de activo, que me regulariza a documentos a cobrar, ¿sí? Debito la cuenta Banco Río por el monto neto de intereses negativos adelantados sobre documento a cobrar descontado. Es re largo el nombre de la cuenta, sí, pero es regularizadora, fíjense dónde tiene el menos, ¿sí? Regularizadora de regularizadora. Intereses negativos adelantados sobre documento a cobrar descontado. Me regulariza documentos a cobrar descontados, ¿sí? ¿Entendió? Y el IVA por 63 pesos, que es el 21% de los 300 pesos. Bien, ahora llegamos al vencimiento del documento. Antes del vencimiento tenemos que devengar los intereses, ¿sí? El día 31 del 8 vamos a devengar los intereses sobre el documento a cobrar, ¿sí? Los 240 originales, teníamos acá, perdón, los 240 originales estos, intereses positivos adelantados sobre documentos a cobrar, vamos a debitar esos intereses positivos contra la cuenta de intereses ganados, ¿sí? Por 240. O sea, devengamos el interés y después devengamos el interés negativo de la operación de descuento del banco. Interés negativo a interés negativo adelantado sobre documentos a cobrar descontados, ¿sí? Porque tenemos dos operatorias financieras. Una, la recepción del documento y otra el descuento, ¿sí? Son dos operaciones financieras separadas, ¿sí? Bien, ahora vamos a proceder a llegó el momento, el vencimiento, ¿sí? Y cuando vence el plazo del documento tenemos dos opciones. Una, que al vencimiento del plazo, ¿sí? El documento a cobrar se cancele, ¿sí? Y la otra es que no se abone.
Si cancela, siempre al vencimiento del plazo se hace este asiento, documento a cobrar descontado a documentos a cobrar. Cancelamos documento a cobrar descontado, que era cuenta regularizadora de activo, contra documentos a cobrar, ¿sí? Ya no, el deudor no tiene más esa deuda con nosotros, ¿sí? ¿Por qué? ¿Por qué damos de baja documento a cobrar? Porque el documento ya se encuentra vencido, ¿sí? Ya se encuentra vencido. Lo que hay que ver es si está pago o no, ¿sí? Si está pago, no pasa nada, ¿sí? Tendríamos que controlar que se hayan acreditado el dinero en caja o banco, ¿sí? Y lo cancelamos contra documentos a cobrar de contado. En este caso, ¿qué va a pasar? Si no, si se presentó al pago, no pasa nada. Acá termina nuestro ejercicio. ¿Sí? Documento a cobrar descontado, documento a cobrar. En cambio, si no abona el documento vencido, renace un derecho a cobrar. ¿Pero qué pasa? ¿Sí? Debitamos la cuenta de deudores por documento vencido en pago. Y usted dirá, pero profe, ¿por qué no utilizamos la cuenta documentos a cobrar? No utilizamos la cuenta documentos a cobrar porque, ¿sí? Porque ya cambió el origen de la deuda, ¿sí? Ya cambió, ya no está, ya no es, el documento no se encuentra vencido y está impago, ¿sí? Pero, fíjense, no acreditamos la cuenta documento a cobrar. Como nosotros lo descontamos con el banco, ahí está la doble garantía del banco. Si se presentaba a cobrar, está bien. Si se presentaba a pagar el librador original, no había problema, ¿sí? Para nosotros ni para el banco. Pero como no se presentó, el banco, en vez de ejecutar, sí, la garantía, el documento al emisor, no la ejecuta a nosotros, ¿sí? Entonces, ¿qué hace? Como con nosotros tiene la cuenta, nos debita de nuestra cuenta, ¿sí? Nos resta, ¿sí? El monto del documento. Acá deudores por documento vencido y pago, además, puede generar que el banco nos cobre, ¿sí? Algunas comisiones porque el documento se encontraba impago, ¿sí? En esos casos, el ente puede optar por hacerse cargo él de esos gastos, ¿sí? O cobrárselos al deudor, ¿sí? Al librador. ¿Hasta acá alguna duda? ¿No hay duda? Bien. Cortamos 5 minutos, o sea, cortamos la grabación y seguimos con el ejercicio 2, ¿sí? Así tomo un poco de agua que está. Vamos a cortar la grabación y seguimos después.